Buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, a los medios de comunicación por acudir a esta convocatoria del Partido Popular de Melilla. Me van a permitir que haga un breve repaso por los acontecimientos de los últimos días en la política de la ciudad. Ayer, y así lo han recogido ustedes hoy, los medios de comunicación, nuestro compañero Daniel Conesa, que es vicepresidente segundo de la Mesa de la Asamblea, anunciaba algunas cuestiones. En primer lugar, nuestro voto a favor de que el señor Castro, el todavía presidente de la ciudad, confiemos que no por mucho tiempo más, pasase a la condición de diputado no adscrito, tal y como recoge el reglamento de la ciudad en su artículo 24.2, para aquellos que ya no forman parte de la candidatura por la cual concurrieron a las elecciones, como claramente es el caso del señor Castro. Esto fue lo primero que pidió nuestro compañero Daniel Conesa. Y, en segundo lugar, hicimos constar también en esa mesa de la Asamblea nuestro disentimiento con el criterio jurídico que el secretario accidental de la Asamblea había esgrimido en su informe, que, entre otras cuestiones, se extralimitó para enjuiciar, y digo literal, enjuiciar el artículo 24.3 del reglamento de la Asamblea como prácticamente ilegal. Como decía, extralimitándose absolutamente en su cometido, puesto que el secretario accidental, sustituto del titular, que es el que debería haber emitido un informe en un asunto como este, que adquiere tal relevancia política, no le correspondería en ningún caso, ni a este técnico ni a ningún otro técnico de la ciudad, someter a su juicio, a enjuiciar esto ni ninguna otra cuestión, sí emitir su criterio jurídico no vinculante. E insisto, no enjuiciar. Enjuiciar lo hacen los jueces, sí emitir criterio jurídico, en este caso no vinculante. Criterio jurídico con el que disentimos, como he dicho, absolutamente. No compartimos y consideramos que atenta contra el más elemental del sentido común. También, por dotar de mayor seguridad jurídica, solicitó nuestro compañero Daniel Conesa la emisión de un segundo informe del técnico titular de la Secretaría General de la Asamblea, a lo que se opuso la señora Al-Mansuri. A nosotros la oposición de la señora Al-Mansuri no nos sorprende en absoluto, porque sabe que este gobierno Frankenstein, este galimatías que sufrimos como gobierno todos los melillenses, depende en gran medida de mantener al señor Castro a como dé lugar en la presidencia. Entonces la señora Al-Mansuri tenía que votar en contra. Y nosotros desde aquí le preguntamos si están tan seguros, si los miembros del Gobierno, si los partidos que sustentan y que están promoviendo el transfugismo con este señor Castro, CPM y el Partido Socialista, están tan seguros, están convencidos que el señor Castro no tiene que pasar a adquirir la condición de diputado no adscrito. ¿Cuál es el temor a que haya un segundo informe del secretario general titular de la Asamblea? ¿Cuál es el temor? ¿De qué están preocupados exactamente? ¿De qué están preocupados la señora Al-Mansuri, Coalición por Melilla y el Partido Socialista? Miren, nuestro posicionamiento en este sentido es muy claro. Nuestra interpretación del reglamento de la Asamblea también, que verdaderamente requiere poco o ninguna interpretación porque es meridianamente claro. Y así como la determinación de lo que es un tránsfuga. En el señor Castro concurren todos los elementos y condicionantes para ser calificado como tal. Por tanto, Castro es un tránsfuga, desde el mismo momento en que adquirió firmeza su expulsión del Partido Ciudadanos, con independencia de si esta es voluntaria o forzosa. Es un tránsfuga desde el mismo momento en que adquirió firmeza su expulsión del Partido Ciudadanos, que además es el partido con el que concurrió a las elecciones y en virtud del cual accedió a la Asamblea y a los cargos, órganos selectivos de la misma que ostenta. Esto no solo lo decimos y lo defendemos desde el Partido Popular, sino que esto el Partido Socialista y Coalición por Melilla lo saben perfectamente. Por eso, por esta razón y no por otra, están intentando dilatar lo que es inevitable.
Este señor, tarde o temprano, el señor Castro, tarde o temprano, tendrá que adquirir la condición de diputado no adscrito. Y como estamos absolutamente convencidos desde el Partido Popular de ello y consideramos que se está retorciendo de manera interesada lo contenido en el reglamento de la Asamblea, vamos a hacer uso del derecho que nos asiste a recurrir al contencioso administrativo este último acuerdo de la mesa de la Asamblea, para que el señor Castro esté donde tiene que estar, que es bajo las condiciones de un diputado no adscrito, como le ocurriría a cualquier otro diputado de la Asamblea en una situación similar y sin agravios comparativos. Las consecuencias de la adquisición de la condición de diputado no adscrito vendrán a continuación con la aplicación del artículo 24.3 del reglamento de la Asamblea. Y es por esta razón y no por ninguna otra, por la que tanto el Partido Socialista como Coalición por Melilla están intentando que no se produzca su pase a diputado no adscrito. No hay otra razón más que esta, que no nos engañen, no hay otra razón más que esta. Su mayoría quedaría mermada y el Gobierno pendería de un hilo. Su mayoría quedaría mermada y el Gobierno de la ciudad pendería de un hilo. Por eso mantienen hoy a un presidente tránsfuga. Miren, para mayor abundamiento, desde el 5 de agosto Castro tiene el auto judicial en el que se le deniegan esas medidas cautelarísimas que anunció a bombo y platillo, que solicitó y que utilizó, detalle no menor, como elemento para paralizar cualquier acuerdo de la mesa de la Asamblea. Mintió descaradamente a la mesa de la Asamblea, nos mintió descaradamente a todos los melillenses, las ocultó. ¿Por qué? ¿Por qué? Si están convencidos de que no tiene que pasar a ser diputado no adscrito, ¿por qué oculta el auto judicial que le deniega las medidas cautelarísimas? Pues porque tanto Coalición por Melilla como el Partido Socialista y como el propio Castro son absolutamente conscientes de que este último tiene que adquirir la condición de diputado no adscrito. Lo están intentando dilatar de manera torticera, pero Castro es un tránsfuga y su pase a diputado no adscrito será inevitable. Inevitable. Y dicho lo anterior, invito y animo desde aquí, desde el Partido Popular, al señor Aberchán a que acuda a la justicia a denunciar al Partido Popular por lo que considere necesario y las veces que crea oportuna. Señor Aberchán, vaya usted, le invito las veces que considere oportuna a denunciar al Partido Popular al juzgado, si considera que debe hacerlo. Y bien, pasando a la segunda cuestión que quería tratar hoy, es la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía que hace un mes trasladé a los medios de comunicación y sobre la que plantea CPM, Aberchán, y que ayer anunciaban públicamente. Miren, sinceramente, escuchando la rueda de prensa del señor Aberchán, no me queda más que concluir una cuestión, y es que este señor, de tanto mirar al sur, en su brújula se ha perdido el norte. En su brújula se ha perdido el norte. Es lamentable que un señor inhabilitado por la justicia pretenda seguir influyendo en los asuntos políticos, en los asuntos públicos de Melilla. Es lamentable, pero es que además es inaceptable en un Estado de Derecho. Es inaceptable. Esto sí es una anomalía democrática que el PSOE permite, traga, sostiene y mantiene. Que la señora Rojas traga, mantiene, sostiene y permite. Es consentidora de todo lo que está pasando con el señor Aberchán y con Coalición por Melilla en la ciudad. Bien, con respecto a la propuesta de reforma del Estatuto que plantea CPM, ¿por qué no me voy a referir más al señor Aberchán? Este señor está inhabilitado por la justicia, políticamente inhabilitado. Este señor se tiene que ir a su casa y no se merece que el Partido Popular le conteste absolutamente nada. De verdad, sus ruedas de prensa cada día son más trasnochadas, Con respecto a la propuesta de reforma del Estatuto que plantea Coalición por Melilla, es difícil de calificar.
y no lo voy a hacer, no voy a calificarla. Tan solo me remitiré a que algunas de las cuestiones que plantean son directamente inconstitucionales y en otras da la sensación de que, vislumbrando ya la herida, pretenden poner el parche. Además de esto, asistimos de nuevo al esperpento de las guerras y los desencuentros políticos entre los socios del Gobierno, entre el PSOE y Coalición por Melilla. Les preguntamos desde el Partido Popular, ¿ha hablado Coalición por Melilla con la señora Rojas sobre esta modificación del estatuto que plantea? ¿El PSOE va a asumir como propio lo contenido en esta propuesta de reforma? Es inaudito el descontrol, tanta descoordinación e insensatez en el Gobierno y en los partidos que lo sustentan, el PSOE y Coalición por Melilla. Desde el Partido Popular, como ya anunciamos hace un mes o mes y medio aproximadamente, seguimos trabajando en esa reforma de mínimos del Estatuto de Autonomía que presentaremos en forma de proposición de ley en el Senado para su debate y aprobación. Y además queremos hacerlo en este periodo de sesiones. Ofrecimos, como ya así trasladé a los medios de comunicación en su momento, al Partido Socialista, por ser el Partido Popular y el Partido Socialista los dos grandes partidos de España, de nuestro país, ofrecimos esta propuesta de reforma que nosotros vamos a llevar en forma de proposición de ley al Senado e incluso nos propusimos crear conjuntamente el Partido Socialista, la señora Rojas y por el Partido Popular, yo concretamente, nos propusimos crear un grupo de trabajo, incluso habíamos hablado ya de designar a las personas para sacar un texto consensuado, un texto común, acordado y que respondiese a los intereses y a las necesidades de Melilla, dado que el Estatuto de Autonomía es el principal y más importante instrumento jurídico con el que contamos en la ciudad autónoma. Bien, de la señora Rojas nunca más se supo. Nos propusimos crear el grupo de trabajo, incluso hablamos de personas muy en sintonía para llegar a este texto común. Nunca más se supo. La señora Rojas decidió, tras comprometerse con nosotros, con el Partido Popular a ello, decidió desaparecer y no tomarse en serio esta cuestión tan importante, de vital importancia para los próximos años en Melilla. Lo lamentamos profundamente. Nosotros sí seguimos adelante con nuestra propuesta, muy avanzada ya, seria, responsable, ajustada al marco jurídico español y a las sucesivas sentencias que ha habido al respecto. Y nuestra pretensión es incorporarla, como he dicho, en este periodo de sesiones. Y aunque tarde, el PSOE se pueda sumar a una cuestión que es muy trascendente para Melilla. Y yo, sin más, me quedo aquí y estoy abierto a que me planteen cualquier cuestión que consideren. Muchas gracias. No le puedo decir fecha exacta, pero nos hemos reunido en más de una ocasión, concretamente en 3 ocasiones, personalmente la señora Rojas y yo, y como he dicho, nos propusimos a crear un grupo de trabajo, incluso hablamos de las personas que podríamos designar, cada una de su partido político. Y bien, la última reunión fue en el mes de junio y nunca más se supo. No, ya lo expliqué hace cuestión de un mes y medio en esta misma sala de prensa. Nosotros lo que hacemos es adaptarla al marco jurídico español, corregir esas disfunciones que habían dado lugar a sentencias que limitaban la capacidad de autogobierno de la ciudad. Esas disfunciones las arreglamos para ser ciudad autónoma con plenas garantías jurídicas, dar mayor seguridad jurídica y que nunca más se pueda dar una interpretación errónea de nuestros estatutos y de nuestra capacidad de autogobierno como ciudad autónoma, como ha pasado hasta ahora. Entonces, es necesario abordar esta reforma para ser ciudad autónoma con todas las garantías, aportar seguridad jurídica y contar con el instrumento más importante que cuentan todas las comunidades autónomas, que son sus estatutos de autonomía, y no dar lugar a que haya más interpretación por esas disfunciones que ha dado lugar a interpretaciones diversas e incorporaremos esas sucesivas sentencias tanto del TSJ como del Tribunal Supremo que ha habido en torno a esas interpretaciones dispares del Estatuto de Autonomía actual.
Bueno, pues, por ejemplo, me voy a una de ellas, ¿no? Plantean la designación de un senador por cuota territorial, que la Asamblea de Melilla, que es no legislativa, como bien saben, designe un senador más, es decir, que Melilla pasa a tener 3 senadores, uno por designación territorial. Bueno, esto directamente es inconstitucional, habría que modificar la Constitución española. Por ejemplo, y cuando digo que no da la sensación de que, vislumbrando ya la herida, pretenden poner el parche, es, por ejemplo, en lo que se refiere a la inmunidad de los diputados, que más que una reforma del Estatuto parecen plantear una reforma del Código Penal. Por ejemplo, con respecto a la inmunidad de los diputados, como les decía, además van en contra, a contracorriente del resto de asambleas de comunidades autónomas, donde está en debate precisamente el mantenimiento o no de la inmunidad. Por tanto, bueno, no he querido calificarla, simplemente me he limitado a decir que algunas cuestiones que plantean son inconstitucionales y otras pues no se ajustan a la tendencia que ahora mismo hay a nivel nacional y a nivel europeo, incluso si me apuran con respecto, en este caso, a la inmunidad de los diputados. Da la sensación de que quieren poner el parche antes de que salga la herida. Tendrán que explicar por qué. Nosotros nos regimos por la Ley de Bases de Régimen Local en algunas cuestiones y después nuestra capacidad de autogobierno viene recogida en nuestro Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica. Por tanto, no es incompatible una cosa con la otra. Nosotros seguiríamos manteniendo ese intermedio entre comunidad autónoma y ayuntamiento, y lo que corregiríamos son esas disfunciones a las que ya hice referencia y que, una vez tengamos la propuesta redactada, la haremos llegar a los medios de comunicación, sobre cuestiones que han dado lugar, seguramente porque no estén muy claras en el Estatuto de Autonomía, tanto de Ceuta como de Melilla, han dado lugar a interpretación que han limitado la capacidad de autoorganización de la ciudad autónoma. En estos años, con el Estatuto de Autonomía, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han tenido capacidad de autoorganización y de autogobierno. Con las sucesivas sentencias, tanto del TSJ y la del Tribunal Supremo, se ha limitado esa capacidad de autoorganización y de autogobierno, y eso no era incompatible en estos años anteriores, esa capacidad de autoorganización y autogobierno, con la aplicación de la Ley de Bases de Régimen Local, por la que nosotros nos regimos en otras muchas cuestiones. Aquellas disfunciones que hemos considerado que han puesto en solfa esa capacidad de autoorganización y de autogobierno por interpretaciones a través de las diferentes sentencias son las que vamos a corregir, y abordaremos otras cuestiones que bueno, una vez lo tengamos cerrado, porque hay que ser muy respetuosos y serios con una propuesta de estas características, que tiene tanta enjundia y que es tan relevante para el futuro de la ciudad. Bueno, pues lo trasladaremos a los medios de comunicación, cada uno de los puntos en los que proponemos la reforma del Estatuto de Autonomía de Melilla para corregir esas disfunciones, también de Ceuta. La propuesta que nosotros planteamos, y lo he comentado en la rueda de prensa, también por ser más rápida. Creemos que hay que responder a esta necesidad cuanto antes mejor, y es más rápido hacerlo vía proposición de ley, y así lo vamos a hacer, proposición de ley en el Senado. No obstante, como he dicho, estamos abiertos a que todos los partidos políticos que quieran participar en esta proposición de ley puedan hacerlo, evidentemente con cuestiones que no sean inconstitucionales y con cuestiones que nos trasciendan a la regulación propia de la capacidad de autogobierno y autoorganización de la ciudad autónoma, y también en sintonía con la legislación nacional y la tendencia del resto de asambleas de comunidades autónomas, y también con la tendencia europea. Estamos abiertos a cualquier propuesta, nosotros haremos llegar la nuestra, pero creemos que la vía de la proposición de ley en el Senado es más sencilla, o en el Congreso, en este caso lo vamos a presentar en el Senado, es más sencilla, es más rápida que la que establece el propio Estatuto para tramitar una modificación del mismo en la Asamblea. No obstante, reitero que estamos abiertos a llegar a cualquier acuerdo sobre el texto. La idea es, y así fue nuestra voluntad, y se lo trasladamos al Partido Socialista, y creímos que estábamos todos en la misma sintonía. Parece ser que para la señora Roja no es tan importante, porque ha dejado morir este asunto, sacar un texto común, consensuado, y que responda a las necesidades reales de la ciudad. Dicho lo cual, debe ser seria, debe ser responsable y debe ajustarse al marco jurídico español.
Lo demás, pues hombre, tiene poco debate.